Un fenómeno cuántico sorprendente que desafía la lógica clásica es el siguiente. Imagina una partícula cuántica, por ejemplo, un electrón que se encuentra en una caja. La función de onda del electrón describe su estado. La función de onda contiene información sobre todas las propiedades del electrón, posición, momento, spin, etc. La función de onda evoluciona en el tiempo según la ecuación de Schrödinger. Cuando medimos alguna propiedad del electrón, por ejemplo, su posición, la función de onda colapsa y a partir de ese instante, el resto de propiedades del electrón también se determinan. Sin embargo, si medimos su momento, la función de onda del electrón no colapsa. En cambio, se obtiene una superposición de estados de función de onda, cada uno de los cuales corresponde a un valor del momento medido. Esto es un ejemplo del principio de incertidumbre de Heisenberg, es decir, cuanto más precisa es la medición de una propiedad, menos precisa es la de otra propiedad. A partir de esta situación, surge una pregunta. Si medimos el momento del electrón en dos direcciones perpendiculares, ¿cuál es el resultado? El resultado del primer measurement, como ya se ha dicho, es una superposición de estados. Cada uno de estos estados corresponde a un valor del momento medido en esa dirección. Si medimos el momento en una segunda dirección perpendicular, se obtendrá una superposición de estados, cada uno de los cuales corresponde a un valor del momento medido en esa dirección. La cuestión es, ¿cuál es el resultado de medir el momento en la dirección perpendicular al primer measurement? En el contexto de una teoría cuántica de campos, resulta que este estado es una superposición de pares de estados, donde cada par consiste en un estado del campo y un antiestado del campo. Los estados del campo son fotones y los antiestados del campo son antifotones. Un antifotón es un concepto similar al de un agujero de Dirac. No existe en el vacío, pero sí existe en presencia de fotones. La superposición de un estado de un fotón y un antifotón se interpreta como un solo fotón, lo cual permite concluir que el resultado del segundo measurement es un solo fotón en la dirección perpendicular al primer measurement. Sin embargo, esto no es posible en el contexto de la mecánica cuántica de partículas. Para ver que esto no es posible, consideremos una partícula cuántica en una caja, sea X la posición y P el momento. La función de onda del sistema está en un estado puro y puede escribirse como una superposición de estados de kets, donde cada ket es un autoket de posición y momento. Medir X colapsa la función de onda en un estado propio de X. Medir nuevamente X no cambia la situación. Medir P no es posible, ya que no hay autoestados propios de P. Lo anterior es consecuencia del principio de incertidumbre de Heisenberg. Si bien la mecánica cuántica de campos resuelve la paradoja, existen diversas interpretaciones de la mecánica cuántica que no admiten soluciones análogas. Por ejemplo, en las interpretaciones que colapsan la función de onda, como la interpretación de von Neumann, o la interpretación de Copenhagen, el estado del sistema tras el primer measurement no es una superposición de estados, sino un estado puro. Por lo tanto, tras el segundo measurement, el resultado sería el mismo fotón, lo cual es imposible. En este ejemplo, el estado tras el primer measurement es una superposición de estados de X y P. No es una superposición de estados de dos observables que no conmutan. La mecánica cuántica presenta muchos fenómenos que desafían nuestra intuición. Uno de los más sorprendentes es el doble cuántico. Para comprenderlo, consideremos un electrón que se encuentra en una caja. La función de onda del electrón describe su estado. La función de onda evoluciona en el tiempo según la ecuación de Schrödinger. Cuando medimos alguna propiedad del electrón, por ejemplo, su posición, la función de onda colapsa y a partir de ese instante,
el resto de propiedades del electrón también se determinan. Imaginemos ahora que medimos 2 veces la posición del electrón. La primera vez obtenemos un resultado, por ejemplo, x1. La función de onda del electrón colapsa y a partir de ese instante, la posición del electrón queda determinada en x1. Si volvemos a medir la posición del electrón, obtendremos el mismo resultado, x1. La cuestión es, ¿qué sucedería si mediéramos el momento del electrón entre la primera y la segunda medición de su posición? El momento del electrón, en el intervalo entre la primera y la segunda medición, evoluciona de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. Si mediéramos el momento en ese intervalo, el resultado sería un vector en el espacio de los momentos. El resultado de la medición no es un valor ni un conjunto de valores, sino un vector. Este vector tiene una magnitud y una dirección. La magnitud es el módulo del vector y la dirección es la dirección del vector. El módulo del vector medido coincide con el valor absoluto del momento del electrón. La dirección del vector medido es la dirección del momento del electrón. Tras el measurement, la función de onda del electrón colapsa. El resultado del measurement, es decir, el vector, determina la dirección de la función de onda del electrón. Esto significa que la dirección de la función de onda del electrón ha cambiado. Al repetir la medición de la posición del electrón, no obtenemos la misma resultado que en el caso en que no medimos el momento del electrón. La posición del electrón se desplaza en la dirección del vector medido para el momento, es decir, la dirección del desplazamiento de la posición del electrón medido es la misma dirección del vector medido para el momento. El desplazamiento de la posición del electrón medido se denomina doble cuántico, porque el observable posición se ha medido 2 veces. El doble cuántico fue predicho por primera vez, por el profesor Pablo Arnautov en 1984 y confirmado experimentalmente en 2004. Es interesante destacar que el doble cuántico solo existe en el contexto de la mecánica cuántica de partículas. No existe en el contexto de una teoría cuántica de campos. Si te gustó, dale un like. Nos vemos en el próximo video.